¿Qué entendemos por la espiritualidad desde el punto de vista de la persona acompañada? Vale, pues arratsaldeon. Bueno, pues cuando yo recibí la pregunta, pues mi primera acción fue remitirme a la primera sesión de este seminario, ¿no? En el que Carlos y Marije nos acercaban a ese marco conceptual y nos acercaban un poco al concepto de espiritualidad, hablándonos de trascendencia, de sentido vital y de esperanza como algo intrínseco a todas las personas, ¿no? Y desde ahí, pues algo esencial en todas nosotras y desde esa clave, algo en el que podemos encontrarnos y reconocernos todas las personas, tanto las personas que acompañamos como las personas acompañadas, ¿no? A la hora de hacer la reflexión me ayudaba también una formación de San Juan de Dios, en la que Julio Gómez nos habla de la espiritualidad y nos dice que es el aspecto intrínseco y dinámico de nuestra humanidad, que nos mueve a las personas a la búsqueda del sentido último, de propósito y de trascendencia, y que se experimenta a través de nuestra relación con nuestro ser, con la familia, con los otros, con la comunidad, con la sociedad, la naturaleza y lo significante y lo sagrado. Julio habla un poco de las necesidades espirituales que tienen que ver con la dimensión intrapersonal, con la dimensión interpersonal y con la dimensión transpersonal, ¿no? La dimensión intrapersonal que tiene que ver con la coherencia, con la armonía, con el sentido de integridad, con encontrar sentido a la existencia. La dimensión interpersonal con la dignidad, con ser reconocido como persona, con la conexión, con sentirse amado y amada, con poder amar a otras personas, y también con la reconciliación, con la armonía con las relaciones pasadas. Y la dimensión transpersonal que tiene que ver con la confianza, con la esperanza, con la trascendencia. El ver reflejadas así las necesidades espirituales a mí me ayudaba también a entender que acompañar la espiritualidad no tiene que ver solo con la trascendencia, con la religiosidad, sino que también cuando reconocemos la dignidad de las personas, cuando generamos espacios en los que se sienten queridas y reconocidas, cuando les acompañamos en la aceptación de su pasado y de su presente, cuando les acompañamos a generar nuevas relaciones, nuevas conexiones, también estamos acompañando las necesidades espirituales, ¿no? En el día a día de los proyectos es verdad que nos encontramos con muchas personas en las que su experiencia vital de ruptura, de sufrimiento, a veces hace que esta dimensión esté escondida, dañada, o a veces que no hayan experimentado esa dimensión en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que en nuestro acompañamiento podamos ofrecerles herramientas y espacios que les ayuden a conectar con esa dimensión espiritual, a recuperar la dignidad, la esperanza, la conexión consigo mismo y también, pues, en algunos casos, la relación con Dios, ¿no? También es verdad que cuando trabajamos con situaciones en las que la cobertura de necesidades básicas es fundamental, cuando son personas sin vivienda, cuando son personas que sufren violencia, a veces es difícil abordar esa dimensión cuando tenemos otras realidades que son más imperiosas, ¿no? Sin embargo, hay en otras personas en las que una experiencia vital fuerte previa, en la que la espiritualidad ha sido significativa en su vida, también es fuerza, motor, ancla que también nos puede ayudar a salir de esas situaciones, ¿no? Entonces, cómo ayudar a reconectar con eso, creo que es importante en nuestro acompañamiento. Proponía, pues, cómo podemos acompañar en la búsqueda de un horizonte, de un marco de referencia, de una dirección a la que caminar y también de elaborar una memoria desde la que venir. Y ya. Sí. Espiritualidad, yo creo que es eso, vivir con espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que solíamos decir de vive con espíritu deportivo, con espíritu de superación, con espíritu, en fin, otros de consumo, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, pues cuando cogemos el Evangelio, Jesús dice que estaba habitado por el Espíritu y vivía desde el Espíritu de Dios, aquello del Señor, el Espíritu de Dios sobre mí, ¿verdad? Me ha guiado, bueno, pues aquel texto. Yo creo que si queremos ir trabajando esto en relación con otras personas que se sitúan en otro lenguaje más de calle,
Pues yo creo que habría que hablar de las intuiciones, convicciones personales, eso que me resulta difícil que no exista para mí, pero sería imposible demostrárselo a nadie. Eso sí, si desapareciese de mi vida, desaparecía la motivación fundamental para seguir adelante. Ese núcleo de motivaciones, intuiciones vitales, de experiencias innegables, esas que forman un reducto incuestionable, por muy fuertes que soplen los vientos, algo que integra, ¿verdad?, que estructura nuestra vida. Vivir con sentido, bueno, pues es más importante casi que comer, ¿verdad? Dicen de los críos pequeños que les interesa más la comunicación con los padres que con la madre, incluso que el pecho, ¿verdad? Experiencias que se van haciendo. Entonces este debe ser un tema gordo. Situándome en la perspectiva religiosa, Rupe, en fin, escribía hace años aquel librito Hambre de pan y de evangelio. Estas cosas yo creo que son claves. A mí me ha ayudado el ir trabajando desde esta perspectiva, poniendo algunas imágenes, ¿verdad? Fuente de vida, este ha sido un concepto muy querido, talleres de interioridad, núcleo de sentido, aquel texto, bueno, aquella manera de entender de Gandhi, Mi pequeña voz, Einstein, La energía del amor. Bueno, por ahí iría eso que me habita y nos da vida, ¿verdad? Y eso se concreta, por ejemplo, en aquella madre que dice, bueno, pues charlando una vez, nos contaba un compañero que con una persona palestina, cuando se dio cuenta de que era sacerdote, le dijo: padre, no me pedirá usted que perdone, ¿verdad? Y él siguió en silencio, hizo un silencio y dijo: bueno, por mis hijos voy a intentar que ese odio que vivo no les pase a ellos. Bueno, ahí tienes, ¿verdad? Sentido de una vida. O aquel monje, ¿verdad?, que justifica el final de una vida entregada, pues porque hay alguien de quien no puede dudar que ha ganado su corazón. O aquella otra persona que se compromete en asuntos que le complican la vida a favor de los demás por las convicciones que profesa. Bueno, por ahí iría esto. Y en concreto, ¿verdad?, nuestros compañeros de camino, yo prefiero llamarles así, pues por un poco experiencia que por usuarios, ¿verdad?, las personas que acompañamos, viven muchos de ellos la dimensión espiritual y muchas veces la religiosa explícita. ¿Sí? O sea, en el trato de eso se ve. Y creo que Javier Vitoria fue el que hizo un estudio, no sé si eran los sin techo, ¿verdad?, su comprensión religiosa. Y decía que la experiencia espiritual personal era mayor que la media parroquial. Sí, es decir, que en eso, sí, que habría que ver, yo imagino este dato habría que estudiar, pero yo creo que era así. Bueno, seguimos adelante. Bueno, la fundamentación así más científica, en los apuntes que nos dio, que me mandó Carlos, ¿verdad?, ahí van apareciendo el bueno de Gardner, ¿verdad?, el modelo de las inteligencias múltiples, y cómo desde la inteligencia espiritual contaba, bueno, de Jan Marshall y Dana Zohar, contaba Torralba que ambas descubrieron, esta pareja, que cuando las personas efectúan alguna práctica espiritual o hablan sobre el sentido global de su vida, esto es algo que tiene base neuronal. Las ondas electromagnéticas de sus cerebros presentan oscilaciones de hasta 40 MHz a través de las neuronas. Estas oscilaciones recorren todo el cerebro, presentan una oscilación mayor y estable. Bueno, en definitiva, que tienen un componente en el cerebro, con lo cual, y es lo mismo que las otras 8, esto tiene que ver con algo que vivimos, y no estaría inserta ahí, ¿verdad? Y la última cosa, es bueno que nos preguntemos qué pasa cuando una persona, un país, una sociedad pierde la espiritualidad. Hay un pequeñito
cuaderno de espiritualidad, creo que es la interioridad. Los de Cristianismo y Justicia, que dicen: los acontecimientos sociales y políticos del siglo XX nos han mostrado que cuando esta dimensión se niega, aparece una sociedad sin alma y unidimensional. Aquello que cuando lo descuidamos nos animalizamos, porque nos dejamos llevar por los instintos sin ninguna contención, o nos mecanizamos, convirtiéndonos en autómatas de la acción. Y termino. Una persona con poco cultivo de su interioridad desarrolla poco su personalización. Trabajar la interioridad, espiritualidad en nuestro caso, es habitar el propio espacio interior, habitar en uno mismo, o sea, lo contrario de estar fuera de uno mismo. Hemos intuido que tener cuidado explícito de la interioridad tiene que ver con el desarrollo sano de las personas, con nosotros mismos y con la felicidad. Sí, ya veo que no se tiene mucho interés. Bueno, cuando nos pasaron, el otro día nos pasasteis las preguntas de qué entiendes por espiritualidad desde el punto de vista del usuario, un poco como que rechina lo del usuario, ¿verdad? O persona acompañada, veíamos que se hace como muy difícil cuando compartes la vida con la gente llegar a separar: el usuario tiene esta espiritualidad, nosotros tenemos esta espiritualidad. Entendemos que la espiritualidad, tal como nosotros la definimos, para no entrar en conceptos, porque yo creo que está suficientemente dado en las sesiones anteriores, pues decíamos, si la espiritualidad es el espíritu con el que afrontamos lo real, con que afrontamos todo, teniendo en cuenta que el grupo de mujeres con el que nosotros trabajamos es un grupo interreligioso también, de alguna forma este espíritu con el que afrontamos lo real nos une, nos unifica. Y después, desde nuestro punto de vista, si esa forma de afrontar lo real lo hacemos al estilo de Jesús de Nazaret, entonces nuestra espiritualidad es cristiana. Es decir, de entrada, que las mujeres no utilizan la palabra espiritualidad, Ellas van a hablar de experiencia profunda, de sentimiento, y esto lo expresan además con un lenguaje muy sencillo y directo, en el que aparecen sueños, esperanzas, ira, culpa, impotencia, pasión, solidaridad, que son sentimientos profundamente humanos porque surgen justamente desde la interioridad de la persona. Sus expresiones van mucho más allá de las fronteras institucionales, aunque luego asistan cada una a sus diferentes cultos. Y además estas experiencias están totalmente vinculadas a sus experiencias vitales y a su realidad concreta y a su cultura. Es cierto que las mujeres tienen sus ambigüedades. O sea, las aportaciones que vamos a hacer después son de mujeres que efectivamente ya han vivido todo un proceso y que nos van a mostrar las imágenes que ellas tienen de Dios. Porque es desde ahí que después vamos a ver en qué medida nos cuestiona nuestra espiritualidad y nuestra forma de vivir un acompañamiento en este proceso de interioridad o de interiorización. Y la mejor manera de poder hablar desde ellas es darles la palabra. Entonces, ellas nos hablan de un Dios compañero de camino, que libra de los peligros y salva. Dios está dentro de mí, dice una mujer, está dentro de mí, camina conmigo. Experimenté su presencia en un viaje a Europa. Mi compañera murió en el camino. Dios estaba cerca, lo sentí a mi lado, sosteniéndome. Sentí la presencia de Dios cuando yo conseguí huir. Yo corría y corría y corría y sentí que Dios me daba alas. Ahora tengo paz estando a solas en mi mundillo, que a veces pienso ser un ser insignificante ante todo lo que me rodea. Nos presentan también una imagen de Dios como aquel que despierta en las mujeres el sentir su dignidad. Un triste episodio de violencia inesperada y brutal en el ejercicio de la prostitución me alertó y creo que Dios estaba en ese momento despertando mi dignidad. Gracias al trabajo que he hecho conmigo misma, puedo decirle a mi compañero que ya no le necesito. Dios, las hermanas y las compañeras me acompañan.
La imagen del Dios que es cuidador, rescatador, que mima. Él me lleva en sus manos, Él me carga, me arrulla. Siento la presencia de Él. ¿Me entiendes? Estoy muy agradecida por todo lo que me ha sucedido. Cada día que pasa siento más amor de Dios y me siento más acariciada por las personas que me rodean y que Él pone en mi camino. Nos presentan también la imagen del Dios que ve. Yo me levanto por la mañana, me arrodillo y rezo. Tengo mi altarcito. Y a puerta cerrada me arrodillo y le pido a Él que merezca su ayuda, que me perdone, que lucharé por Él. A la vez de ese Dios que ve, se da un sentimiento de culpabilidad por la situación que han estado viviendo. Ahora cuando llego a casa después del trabajo me lavo con agua muy caliente para arrancar de mi piel la suciedad. Y después, solo después, rezo ante este Jesús, porque Él sí me entiende y sabe mucho de mi sufrimiento. Jesús, quiero cambiar de vida. Guíame porque tú solo conoces mi futuro. Es el Dios que está presente en la vida cotidiana. Es el Dios de la esperanza. Es el Dios a quien se le puede enfrentar. ¿Cómo? Este era el amor que me tenías, que permitiste que estuviera en prostitución. ¿Hasta cuándo, Señor, este sufrimiento? Estoy triste, furiosa, dolida, rechazada. Estoy harta hasta de echarte la culpa. Te perdono, pero no vuelvas a abandonarme. Es el Dios que está presente en la belleza de la naturaleza, voy resumiendo, en el canto, en lo diferente. Nací musulmana y moriré musulmana, pero adoro a Jesucristo porque sé que le queréis y nunca me lo habéis impuesto. Pero Dios y Alá son el mismo, y es bueno, y volveremos a encontrarnos al terminar nuestro camino. En Él nos encontraremos. En el silencio, es en la madrugada cuando más hablo con Él, porque la gente duerme y Dios está más atento. El dolor y la fortaleza. El lugar del encuentro solidario. El Dios que se solidariza con el sufrimiento. Dios me ha dado fuerzas para superar cualquier problema que encuentro en el camino, porque los problemas enfrentados me han hecho más fuerte. Hoy los tomo con más calma. Hubo momentos en mi vida que me hacía dudar si realmente Dios existe. Después vi que sí, que ha estado trabajando en mi vida, aunque yo no me hubiera dado cuenta. Y que se indignaba conmigo por lo que me estaba sucediendo. También Él se sentía impotente, como yo, claro. Ahora ya dejo atrás mi vida antigua. Gracias a Dios tengo ya una vida nueva. Es el Dios del sufrimiento. Nosotras tenemos nuestra propia cruz y nuestro propio Viernes Santo. Y en esto somos iguales que Dios. Bueno, lo primero, el alivio, porque me siento en sintonía con lo que he escuchado, porque ante esta pregunta, a las preguntas que nos han lanzado, uno se siente como ante lo inmenso y pequeño, ¿verdad? Pero bueno, yo así en lo que he llegado a recoger, destacaría que la espiritualidad la entiendo como algo constitutivo de la persona en su totalidad, y que es ese vínculo que nos une a la fuente de vida, mencionabas, Manu, que nos pone en movimiento, que fundamenta y que da ese sentido último. Tiene el sello de lo singular, en cada cual diferente, y a la vez lo universal. En la persona acompañada, como se nos dice, descubro cómo vive ese vínculo, cuál es el sentido existencial de su ser
en el mundo, esa búsqueda de sentido, de sabiduría, de comunión con el otro, con el mundo, habéis dicho la creación, en la inmanencia y también en la trascendencia en algunos. Las situaciones de exclusión, de soledad, de confrontación con la muerte, el miedo, la pérdida de confianza, ese sentido último de la vida puede ser, como decimos en el cristianismo, el kairos, ¿no? La oportunidad, el momento adecuado. Es como estar ante ese tesoro al que me acerco ofreciendo primero el reconocimiento. Yo te reconozco en ese tesoro que traes, posibilitando también ese ir a otro lugar, reconstruir, poner en valor, desplegar. En la medida que comprendo la espiritualidad de esta manera, también veo que no es monopolio de ninguna religión, por supuesto. Yo creo que estamos ante un reto muy grande de llegar a un acompañamiento que pueda ser espiritual y aconfesional. El diálogo de experiencias nos invita a descubrir esos espacios interiores de cada cual, donde tiene lugar eso fundante que decía. Vivimos ahora en una globalización, en una diversidad tremenda y en una interdependencia también. Lo mío es algo con lo que convivo y a la vez estoy en relación con los demás, con mi entorno, con mi pueblo, mi gente. Por lo tanto, creo que en esta cuestión de la espiritualidad nos jugamos mucho del futuro, de lo que está por crearse como humanidad. Es algo que nos lleva a diálogo. Por eso sí quisiera destacar esa espiritualidad del diálogo, en la que no buscamos la paz a toda costa, sino una apertura auténtica, real al otro. A veces, ante lo desconocido, porque venimos de un contexto bastante monolítico en lo religioso, ¿no? No nos atrevemos ante lo diferente y optamos por el respeto del silencio, pero creo que tendríamos que ir más allá en nuestra relación, realmente atrevernos a esa apertura confiada hacia el otro. Diría como una espiritualidad que nos sitúe ante tres experiencias elementales, ¿no? Dejarnos tocar, como crear esa alianza, hacerme con la historia. Yo cuando escucho a Arnaud, que ha pasado 8 meses de camino, ¿no? desde Camerún hasta aquí, y que tiene necesidad de narrar eso, ¿no? Y cómo lo ha vivido, es algo que me sitúa, le reconozco ahí, ¿no? También creo que además de dejarse tocar, es dejarse decir, poder narrar y escuchar a fondo. Y luego, como juntos, ponernos en pie, porque
muchas veces esas situaciones vividas de sufrimiento, de dolor, de muerte, ocasionan tantas heridas, tanta postración, ¿no?, que requiere como ese ponernos de pie y ahí caminar juntos, no delante ni detrás. Diría que a mí al menos me atrae también las preguntas que nos habéis lanzado, me parece muy interesante, pensar en esa espiritualidad como muy abierta, muy englobante, donde todo lo humano puede ser espiritual, y reconocer incluso que existe esa espiritualidad atea. De algún modo, las religiones invitadas también a desapropiarse de lo espiritual, a no acaparar. Hace unas semanas estuve en unas jornadas ecuménicas, ortodoxos, católicos, y escuché hablar de, ¿no?, nuestra iglesia tiene la plenitud de la verdad, y al final aplaudían, ¿no? Yo realmente me daban ganas de llorar, porque creo que es otro planteamiento, otro diálogo. Muy bien. Es que ricasco. No habéis sido muy formales. Ya pues perdonad que os tenga que avisar, pero para que nos dé tiempo a abordar todo. Bueno, pues comenzamos la segunda ronda, ¿vale? ¿Os parece? La segunda ronda íbamos un poco más, ya aproximándonos más a la parte de lo que es los procesos de acompañamiento para la inclusión social. Y os preguntábamos qué aspectos ves en esta dimensión que resulta crítica y cualitativamente importante en esos procesos. Hacemos el mismo orden, Idoia. Bueno, pues yo como he venido a todas las sesiones, pues la segunda pregunta la hilaba con la segunda sesión. Entonces Fernando Vidal nos decía en esa segunda sesión que no es posible acompañar la dimensión de la espiritualidad desde cualquier modelo de acción social, ¿no? Entonces desde ahí pues me remitía a cuál es el modelo de acción social de Cáritas, ¿no? Y desde el modelo de acción social, a la hora de entender la exclusión social, hablamos de 5 factores: de la carencia, de la enfermedad, del aislamiento, de la dependencia, y también hablamos del sinsentido, ¿no?, de la falta de sentido vital, y de la necesidad de acompañar a las personas en la recuperación de ese sentido vital, de fomentar esperanza, de fomentar espacios de esperanza. García Roca, en un librito que tiene, que también mencionaba Carlos, de generar espacios de esperanza, nos decía, ¿no?, que en estos momentos de crisis en las que parece que la crisis es algo natural, algo que se da porque toca, porque hay gente que le va la vida mejor y a otros peor, esa idea que va calando en la gente hace que eso genere un caldo de desesperanza, de tristeza, de, bueno, pues si esto es algo natural, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Nos queda más que la resignación. Entonces, desde ahí, cómo acompañar hacia una esperanza que sea activadora de las personas, que sea transformadora de la sociedad, ¿no? Y también el modelo de acompañamiento integral que estamos impulsando desde los últimos años también nos ayuda a abrir esa mirada, ¿no? A veces muy centrada en la respuesta que podíamos dar desde los proyectos, el abrir la mirada a todo lo que trae consigo la persona, ¿no?, de toda la situación, desde la situación económica, familiar, relacional, también abrirla a esa dimensión de la espiritualidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el carácter sanador que tiene para las personas esta dimensión, ¿no? Hablábamos de si cuidamos nuestra propia espiritualidad, si tenemos la necesidad de cuidar la espiritualidad propia, si tenemos la necesidad de cuidar la espiritualidad del voluntariado, si acompañamos al voluntariado no solo en la tarea, sino también en esa vivencia de la espiritualidad de su tarea. Bueno, pues cómo avanzar también en el cuidado de la espiritualidad de las personas que acompañamos en los proyectos, ¿no? Y desde ahí pues recogí algunas experiencias que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Una de ellas acompañada por Manu, ¿no? 2 experiencias que son grupales, que se desarrollaron con personas de proyectos de Sin Hogar y de adicciones,
en la que, bueno, pues un poco desde el acompañamiento empiezan a visualizar que hay una necesidad de trabajar esa dimensión más espiritual y se propone a las personas participar en 3 retiros. Y un poco la evaluación que hacían de la experiencia habla de que las personas han entrado con apertura, han evaluado como crecimiento de su vida, aunque no hayan venido a todos los retiros, han aprovechado el espacio, ha aumentado las ganas de seguir adelante, de mantener la esperanza, ha reforzado su confianza y ha mejorado su autoestima, se han sentido acompañadas y queridas. Y quien acompañaba la experiencia decía así, ¿no? Llevamos un tesoro en vasija de barro. Nuestro gran tesoro es la experiencia del Dios de la vida que se muestra a todas las personas sin excepción. Hagamos que estas personas que acompañamos también sientan este regalo en sus vidas y que nosotras seamos testigos excepcionales de esta experiencia que también nos transforma, no lo olvidemos, un auténtico regalo. Otra experiencia grupal también es en un proyecto de Sin Hogar, en Etxepel, en Durango, que en los últimos 4 años han estado haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Una semanita cada año, en la que han participado 16 personas, voluntarias, personas participantes del proyecto, personas contratadas, y recuperaba algunas frases de la experiencia, ¿no? Tras más de un mes de caminatas semanales, preparar las piernas y la mente, ha llegado el día. Este año solo llegaremos a Sagún, pero año tras año añadiremos kilómetros a nuestras piernas para llegar a la tumba del apóstol. Hay anhelos e ilusión, también nervios e inquietudes. Quizá esta experiencia haya ayudado a dejar lejos el dolor, aunque sea por unos días. Quizá haya permitido llevar con ligereza esas mochilas pesadas que la vida nos ha colgado en los hombros. Y valoraban la experiencia así, ¿no? Una voluntaria septuagenaria que ha hecho todas las etapas. Una niña que con su ternura e inocencia ha abierto puertas que llevaban años cerradas. Una persona que ha comulgado después de 35 años. Otra que ha sido capaz de pedir perdón y otra que ha sido capaz de perdonar. Ha habido lágrimas de emoción, risas de complicidad. Ha habido momentos para pedir perdón y para dar gracias. Ha habido ocasión para plantearse nuevos caminos por recorrer, nuevas metas que lograr. Y luego recogía también una experiencia desde lo cotidiano, desde un equipo de acogida, desde el acompañamiento individual a una persona que, bueno, pues lleva tiempo acudiendo al proyecto de acogida y fallece su padre en país de origen sin que ella pueda estar presente, sin poder acompañar esa experiencia de enfermedad. Y ellas relataban así lo que ha supuesto la experiencia para ellas, ¿no? Estar abiertas y disponibles a acompañar desde una actitud en la que no hay aspectos que no nos atañen. A veces tenemos ese sentimiento de decir esto es de otro, esto tiene que ver con otro proyecto, o esto tiene que ver con el cura, o... Entonces desde esa apertura, desde la convicción de que las personas eligen y elegimos quién entra y en qué aspectos de nuestra vida permitimos que otros nos acompañen. De escuchar mucho, de callar mucho, de dejar que la otra persona exprese, se desahogue, muestre sus emociones, buscar espacios para compartir, para que cuente su historia, su biografía. Reconocernos también en momentos de pérdida y comprender desde ahí su sufrimiento. La persona acompañada pudo hablar de su experiencia de Dios, del hecho de la muerte, y pudimos compartir experiencias, reflexión y vida. En un momento concreto se le ofrece la posibilidad de hablar con alguien de la parroquia y establece contacto con el sacerdote. Pues bueno, pues 3 experiencias que hemos desarrollado y de las que tenemos que también generar aprendizajes, ¿no? El decir que es posible hacer cosas y que tenemos que estar en permanente estado de atención, de ver lo que las personas en el acompañamiento nos van trasladando para poderles también ofrecer y construir propuestas con ellas, ¿no? Que es posible en el día a día generar estos espacios que nos permitan acompañar también la dimensión de la espiritualidad y que son experiencias en las que crecemos todos, ¿no? En la que la espiritualidad no acompañamos, sino que nos acompañamos en esa vivencia. Pues empiezo por un argumento de autoridad, sí, del Evangelii Gaudium, en el número 200. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor
que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tienen una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Bueno, lo tenéis ahí, en el número 200. Yo creo, sí, pero voy a haber terminado. Pero es verdad que eso intuyes, ¿no? Pero que alguien así de peso te diga y dices, hombre, fenomenal. Entonces ya tenemos ya motivo para seguir en esta pelea, ¿no? En definitiva, es una propuesta de camino de crecimiento y de maduración en la fe. Y creo que en el artículo que escribieron, sí, y cito en ese artículo lo que recogíamos al final. En vidas marcadas por el dolor, la soledad, el deterioro y la miseria, la espiritualidad se convierte en una herramienta para poder integrar esa realidad de dolor en su vida, aceptarla como parte de su mochila vital y descubrir claves para el futuro que hagan aumentar la esperanza y el sentido vital. Bueno, pues esto posibilita el crecimiento humano y la maduración de la fe. Segundo, yo creo que una clave es el superar la soledad. Terminan proyectos y como no tengan un algo comunitario o una pareja que es una bendición o bueno, pues un espacio, se puede volver a repetir la historia. Entonces, ese es un trabajo importante. El mundo de los excluidos, sabiendo que es un mundo en gran proporción religioso, no solo espiritual, sino religioso, bueno, pues la comunidad yo creo que es clave. Luego me centraré un poquito más, y es la posibilidad de vencer las soledades, diversos tipos de comunidades. Ahora solamente lo cito. Y me acuerdo que lo he citado muchas veces, pero Sheila Cassidy, esta psiquiatra que trabajó muchos años en El Salvador en los tiempos de la guerrilla y bueno, pues en aquellos tiempos, estaba hablando, no me acuerdo ahora la cita de memoria, pero dice algo así: esta es la gente del Viernes Santo, personas llamadas misteriosamente a recorrer el camino del Calvario, que recorrió el mismo Jesús. Unas veces se sale fortalecido y otras veces simplemente roto, pero una cosa es cierta, que nunca carece de sentido. Y yo creo que eso es verdad. A mí me ha ayudado mucho. Y estas personas viven esto, ¿verdad? Y el tener la suerte de poder estar cerca y acompañar a uno también le hace vivir algo de esto. Vivir, pues eso, hoy el camino de la cruz, ¿verdad? Y esas situaciones más de soledad. Y luego, pues esto permite superar de alguna manera un poco la ruptura cultural, sobre todo en las personas que llegan del mundo musulmán, ¿verdad? Claro, su espiritualidad es como el humus que le mantiene unido a la tierra, ¿verdad? Como el cable que le enchufa a la red. Entonces es importante poder acompañar a hacer una cierta transición religiosa, porque si no, la otra es la ruptura. Rompes con lo tuyo y entras en una sociedad que te ofrece algo de lo que decía Bauman, ¿verdad? Toda propuesta de felicidad termina en esta sociedad en una tienda.
Y entonces, hombre, evitar que pase eso. Entonces, el acompañar eso yo creo que es importante. Y yo creo que nosotros podemos comprender algo de esto. Los servicios sociales no están en esta onda. Quiero decir, habrá alguna persona, ¿verdad? Pero sí, o sea, si alguien tiene la posibilidad de acompañar esta dimensión, somos nosotros. Y por eso sería importante, ¿verdad? Y bueno, pues oye, aquí estás tú en los diálogos interreligiosos, ¿verdad? Que se están haciendo en la diócesis, en ese mundo. Bueno, pues entre vosotros, el mundo musulmán, el centro de Yacuría, bueno, pues yo creo que por ahí hay un camino majo. Bueno, hasta ahí. Bueno, pues nosotras después de contemplar las imágenes de Dios que nos compartían las mujeres, veíamos en qué medida esto realmente nos cuestiona y cuestiona nuestros procesos de acercamiento a ellas. Y veíamos cómo las imágenes que presentan de Dios y su forma de relacionarse con Él y entre ellas está en consonancia con sus experiencias de vida y además en situaciones concretas. Ellas no separan esta experiencia profunda de la vida. Entonces nos cuestiona, pues porque nosotros muchas veces tenemos compartimentos estancos. Ahora trabajo, luego tengo el tiempo de ocio, luego resulta que tengo formación. Ellas lo mantienen como una unidad. Entonces desde ahí cuestionan cómo nosotros vivimos. Cuestionan también nuestras prácticas religiosas. Ellas utilizan cualquier espacio, cualquier momento para descubrir la presencia del misterio. No lo reducen al templo, a la iglesia, a la mezquita. Cuestionan nuestras imágenes de Dios. ¿Realmente las imágenes que nosotras y nosotros tenemos de Dios son liberadoras o son castrantes? Ya hemos visto en las imágenes así muy de pasada que las mujeres nos presentaban, que ellas nos presentan al Dios de la ternura, de la justicia, del cuidado, el Dios de la compasión, el Dios que libera. ¿Realmente nuestras imágenes de Dios también son esas? ¿O tenemos unas imágenes que cargan, que recargan, que revictimizan? Todo un cuestionamiento en esa línea. Cuestionan también nuestros lenguajes y ritos. Ellas van a utilizar siempre un lenguaje sencillo. Es un lenguaje que nos habla de humanidad, de ternura, de compasión, de sencillez, pero también de reivindicación. Son muy reivindicativas. También nos hablan de profundidad, y porque nos hablan desde la profundidad, utilizan símbolos. Me lleva en sus manos, me dio alas. Utilizan incluso hasta un lenguaje poético. Mi vida era como un vaso todo quebrado. Puse en el fondo el corazón y se reconstruyeron todos los trozos. En relación a los lenguajes, decir así como lo anecdótico, en un encuentro, nosotros a nivel de congregación ya no entendemos un encuentro que se vaya a trabajar para señalar líneas de acción que no participen ellas. Es decir, no la última mujer que llega, sino mujeres que ya han vivido un proceso y de hecho las líneas del capítulo general estuvieron ellas presentes y nos dijeron por dónde. En el momento de la Eucaristía, efectivamente, era un grupo que era ecuménico. En el momento de la Eucaristía, pues alguna de ellas pues no había participado, que por cierto estaba celebrando Pagola porque participó con nosotros en ese encuentro. Y cuando llega el momento de decir, daros fraternalmente, ¿cómo es? Daros fraternalmente la paz. Dice, vale, también contigo. Y cuando dice, podéis ir en paz, al final de la misa dice, y tú también. Muchas gracias. El lenguaje. ¿Cómo son capaces de captar y de traducirlo en su lenguaje? Podéis ir en paz. Vale, muchas gracias y tú también, ¿eh? Cuestiona su testimonio de solidaridad que tienen entre ellas, siendo un grupo intertodo, que decimos, interreligioso, intercultural, interracial. Son capaces de establecer una red sororal entre ellas. Entonces nos cuestiona y nos invita a comprometernos con ellas en la transformación de las estructuras de injusticia que deshumanizan a las personas, uniéndonos en red con toda la gente que tenemos puntos en común, aunque luego tengamos planteamientos diferentes. Cuestiona nuestras seguridades.
y nuestra forma de relacionarnos con ellas, que no puede ser desde el poder, sino desde un modelo de acercamiento que nos hace estar abiertas. Es un proceso en el que mutuamente nos vamos empoderando, que nos cambia la vida, que nos resitúa, y solo desde una escucha humilde y vulnerable, desde la conciencia de la propia vulnerabilidad, estamos autorizadas a acercarnos a esta realidad y a encontrar el Dios de la esperanza en medio de la desesperación. Cuestionan también que a veces tenemos poco sentido crítico. Mucho cuidado con los lenguajes. Que nadie me llame esclava, porque me ofende. La esclavitud del siglo XXI, ¿verdad? Que nadie me llame esclava. Y esto se está refiriendo a una muchacha víctima de trata de 19 años. Porque hay algo en mi interior que nadie pudo arrebatármelo. Cuestionan también nuestras seguridades y nuestra zona de confort. Nuestro miedo a decir o denunciar, porque no es políticamente correcto decir determinadas cosas. Y lo increíble de esta búsqueda es que nos encontramos con muchas mujeres que son capaces de desafiar el sistema sociopolítico y religioso en el que viven. Estas mujeres que generan como pequeños espacios de liberación y que para nosotras lo leemos como cauces de la providencia de Dios. Resulta impresionante ver cómo prácticamente una niña de 19 años, que es así, es capaz de desafiar a todo el poder, incluso el poder de la red que ha traficado con ella. Una red de orden internacional de Nigeria, de Italia, de Francia, del Reino Unido, de España, en distintos lugares. Cómo ellas son capaces de desafiar, incluso poniendo en riesgo la propia vida. Esto hay todo un cuestionamiento sobre nuestras seguridades. Nos cuestionan también cómo andamos en el tema del empoderamiento. Nadie es capaz de empoderar si previamente no estamos empoderadas. Tenemos mucho que aprender y ellas se convierten siempre en maestras y guías. ¿Quién libera a quién? La canción está de Luis Guitarra, ¿no? Y sobre todo el cuestionamiento de que pensemos que no somos salvadoras de nadie, que tampoco somos las únicas portadoras de buenas noticias, que vamos a llevarles la buena noticia de Jesús, cuando en realidad tenemos que tomar conciencia de que antes de que lleguemos, el Espíritu ya está actuando ahí, que también ellas son portadoras de buenas noticias para nosotras. Como dijo alguien, ellas redimirán el futuro y entrarán antes que nosotras en el reino. Y esto no lo decimos nosotras, lo dijo un tal Jesús. Y nuestra fundadora nos señala el lugar teológico en el que tenemos que situarnos. Las mujeres son la gracia de Dios. Es decir, sin ellas, si ellas son la gracia de Dios, fuera de ellas no hay salvación. Y luego, bueno, pues habría muchas cuestiones para tratar, cómo nos cuestionan a nosotros también como mujeres, todo el tema del cuerpo de las mujeres, que es necesario crear una espiritualidad nueva, desde cómo lo viven ellas y cómo lo vivimos nosotras, ¿no? Y cómo pues reivindicamos el cuerpo de la mujer como espacio de liberación y no como objeto de explotación y violencia. Bueno, pues ante esa pregunta, ¿qué aspectos veo que esa dimensión de la espiritualidad resulta crítica y cualitativamente importante en el acompañamiento? Primero pensaba, ¿no?, que tantas veces el acompañamiento es puntual, como fragmentado también, ¿no?, desde una dimensión técnica, profesional, pero siendo eso así, a la vez, desde ese encuentro en lo puntual podemos llegar lejos, ¿no? Podemos alcanzar a la persona. Y yo recordaba en nuestra narrativa familiar, mi padre,
de joven pues tuvo que emigrar a Estados Unidos unos años para luego poder hacer su proyecto vital aquí, y salía de un pueblo de Navarra, ni gota de inglés, y cogía el avión por primera vez, y en una escala que tenía que hacer en Estados Unidos, perdido, hubo una persona que estaba en una tienda allí, en el aeropuerto, que, viendo un poco su desconcierto, cerró la tienda y le acompañó hasta la otra terminal que tenía que coger, ¿no? Bueno, ese pequeño relato, ese acompañamiento puntual, a mi padre le sirvió muchísimo en aquel momento, por supuesto, pero también él hacía su lectura espiritual de aquello, ¿no? Como yo no estaba como abandonado, realmente hubo una intervención, ¿no? Por lo tanto, aunque a veces vivamos la impresión de que, bueno, pues qué poco, ¿no?, he podido hacer, decir, sin embargo, desde lo concreto y puntual podemos llegar a mucho. Ahora, cuando es posible también algo más continuado y más total, pues sin duda que es mucho más rico, ¿no? Yo ahora tengo la suerte de vivir en casa con dos matrimonios, uno de Nicaragua y otro de Venezuela, y ese compartir la vida desde, ¿no?, encontrarnos por la mañana ahí, y tantos momentos de lo cotidiano, eso también es una riqueza tremenda, ¿no?, para comprender cómo vivir ese acompañamiento. Leía también de algunos autores, Paul Ricoeur o Levinas, la importancia de hacernos escucha, de ser visto. Escucha de lo existencial, de lo concreto y también de lo esencial, que saca de la invisibilidad social. Las situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de marginación, tienden a apartarse, ya sabemos. Este mediodía también hablaba con un chico que ha estado en un centro para demandantes de asilo en Alemania durante 6 meses. No podían prácticamente salir, ¿no? Cómo apartamos realmente a aquello que nos molesta, ¿no?, que no sabemos cómo encajar. Entonces, dar voz, poner voz, reconocer los rostros. Perder el rostro es quedar fuera de la humanidad, quedar al margen de lo humano, en espera de ser confirmado en su humanidad. Esto, dice Levinas, es un poco el descarte del que habla también Francisco. Una acogida también sincera, consciente de la complejidad, porque esa diversidad y pluralidad crecientes en las que nos vivimos, traen una complejidad. Entonces, bueno, cómo aceptar eso, entregarse ahí, buscar la integración de los elementos de mi propia tradición, que yo tengo que ser consciente de dónde vengo, cuáles son mis trasfondos, para escuchar también los del otro, ¿no?, y hacer de ahí un proceso de encuentro. Evitar, por supuesto, las asimilaciones, ¿verdad? Pues ya que están aquí, que sean como nosotros, y esas cosas que nos salen y que se convierten en obstáculo. A pesar de esas tendencias exclusivistas que han dominado nuestras religiones, cómo abrazar nuestra herencia y también llevarla a otro lugar,
Y eso, pues hacerlo mutuamente, ¿no? Un lugar que será más profundo y más ancho. Es una experiencia fascinante, pero que, bueno, pues que me fuerza, ¿no? Yo también en ese compartir a veces les escucho un relato que me suena como idealizado de dónde vienen, y depende cómo yo me encuentre, pues digo, bueno, si también estabais por allí, ¿para qué habéis venido, no? Pero que es como necesario ese reconocer el tesoro del que viene el otro, ¿no? Que pueda realmente expresarlo, compartirlo y pues ayudarme ahí también a, no sé, pues señalaba la paciencia, la apertura, la humildad. Sí. El diálogo me parece esencial, no solo para solucionar problemas, que también, por supuesto, porque hay que ser eficaces, sino como esa capacidad de decirse y de romper con soledades, con miedos, con angustias, esas que nos provocan lo diferente, ¿no? Yo veía también importante ser conscientes de que es una relacionalidad asimétrica, es así, pero eso no evita, no nos impide pues sufrir juntos, acogernos, esa solidaridad que nace cuando compartimos sentimientos. Ahí la relación se equilibra, cuando se comparte la fragilidad. En la relación de acompañamiento desde una profesión, ¿no? Ciertamente que uno se tiene que proteger, por decir, ¿no? Pero no dejar que también aflore en nosotros nuestra propia fragilidad para encontrarnos ahí, ¿no? Como llegar a hacernos alianza y confianza. Vale, y tercera etapa. Desde la intervención social, ¿qué puede hacer la intervención social y qué no debe hacer? Hacemos otra ronda. Bueno, pues a mí la tercera pregunta, yo me siento en camino y en aprendizaje en esto de acompañar la dimensión de la espiritualidad, con lo cual me resultaba complicado decir qué debe hacer y qué no debe hacer cuando yo también estoy en ese aprendizaje, ¿no? Pero bueno, sí que me salían algunas cosas que me parecían claves, que tienen que ver sobre todo con la palabra acompañamiento. ¿Qué debe hacer? Pues debemos acompañar y también dejarnos acompañar en este proceso, y acompañar desde la idea de caminar junto a la persona, ¿no? Sabiendo que vamos a estar un tramo de su camino vital. Entonces, ¿cómo acompañamos estando al lado, no sustituyendo, sin ahogar, pero también haciéndole sentir a la persona que está acompañada en ese camino, ¿no? Y para eso lo fundamental es construir la relación, ¿no? Garantizar el apego voluntario, generar vínculo. Y desde ahí pues la idea de respetar los ritmos, de respetar las decisiones que toma la persona y también respetar aquello que ella quiera compartir con nosotros en ese camino, ¿no? Entonces, desde ahí el reconocimiento de la dignidad, el reconocer esa necesidad que hablamos al principio de sentirse amadas, de poder dar oportunidades de reconciliarse con su vida anterior y de dar sentido a su vida. Me salía también el ser creativos en esto, ¿no? Cómo podemos pensar y buscar y hacerles partícipe también de esto que nos inquieta y que también puede formar parte de sus propias inquietudes personales, cómo
ayudarnos a ser creativos para acompañar esta dimensión. Formarnos, sintetizar, sistematizar experiencias, generar herramientas. También me salía compartir con otros, ¿no? Antes hablaba Manu de los servicios sociales, cómo compartir con otros también la importancia, si pensamos que esto es esencial en la dimensión humana de la persona, cómo acompañar también a otras entidades en esto, ¿no? Revisaba el otro día la herramienta de valoración de Gobierno Vasco y no hay nada que tenga que ver con la dimensión espiritual de las personas, ¿no? Bueno, pues también en aquellos espacios donde estemos, cómo aportar esta clave también a quien no estamos en entidades sociales de iglesia, pero si entendemos que es algo esencial en la persona, pues hagamos que también esté presente en otros ámbitos, ¿no? También me daba la sensación que en nuestros procesos de acompañamiento llenamos de actividad, ¿no? El acompañamiento de las personas. Quizá tenemos que tener espacios de silencio que faciliten la relación con uno mismo y con lo trascendental, de tener espacios donde la persona pueda estar en silencio, en recogimiento, tener en cuenta la biografía de la persona, saber qué le mueve, qué le impulsa. Y en el no hacer, en qué no hacer, pues me salía una cosa, ¿no? No dañar a la persona, ¿no? Me acuerdo de una imagen de John Elordi que nos hablaba de la persona como espacio sagrado, y ayer hablando con mi compañera Mar, pues me contaba una especie de cuento, ¿no? Me hablaba un poco de la imagen de un pañuelo de seda, que cuando tú se lo pasas por la mano a una persona, por la mano, pues le puede dar una caricia, una cosquilla, pero cuando esa mano está muy trabajada, muy ajada, puede que no lo sienta, o que se le quede enganchado el pañuelo, o que la mano esté quemada, muy quemada, y lo que le provocamos con el pañuelo de seda sea dolor, ¿no? Entonces, desde esa imagen a mí sí que me provocaba, es decir, cómo nos acercamos también a las personas que estamos acompañando desde el máximo respeto, ¿no? Marije nos decía también: ¿qué necesito saber de ti para que yo te pueda ayudar en lo que tú quieres? Me parecía que era a mí me dejó una pregunta que me parecía que teníamos que tener muy presente. Y ya para terminar, pues una cita que aparece en el modelo de acción social, ¿no? Jesús viene para dar vida con su proximidad y acogida, muestra que el camino pasa por la propia implicación. Sin implicación no hay sanación. Otro detalle que podemos aprender de la actuación de Jesús es que sana desde la libertad. No se apropia de las personas a las que cura. Les devuelve la salud, la dignidad, la autoestima, dejando que ellas sean las protagonistas. No pide reconocimiento, ni agradecimiento, ni dinero, ni fidelidad. Así genera procesos de autonomía. Pues yo empezaría diciendo, recojo alguna cosa de las que has dicho ya. Dos. Posiblemente el tercer sector en la Iglesia es el que en general en las encuestas sale mejor parado. Es decir, el que tiene más prestigio social, para bien. Que la gente dice, vale, ahí tiene un referente. Pues yo creo que además de que las personas que acompañamos o bueno, con las que estamos, ¿verdad? Y hacemos camino juntos, pues lo necesitan. Es más fácil, yo creo, poder aportar la dimensión espiritual ahí que casi en los colegios. Entonces yo creo que tenemos un reto fenomenal. Es decir, pues, oye, tenemos necesidad, y además nosotros en esto podemos aportar. En ese sentido, yo creo que de esto poca experiencia en el mundo de las instituciones sociales, lo que decías. Yo creo que eso es importante. Otra cosa en el que no, estaba apuntando por aquí, de lo que has dicho que me recordaba,
voy a hablar sobre todo desde dos experiencias más, algún acompañamiento, situación, digo, pues que me ha tocado así en relación con vosotros, y luego pues el tiempo que estuve en Loyola Echea, estuve 7 años, y allí pues personas que salían de prisión. Bueno, pues entre la prisión y la calle es importante que haya una familia, y nosotros éramos la comunidad y vivíamos juntos, ¿está? Es verdad, la simetría siempre va a existir, pero oye, si te tocaba fregar, como los demás, y si te tocaba no sé qué, es verdad que otras cosas no, pero o sea, en todo lo que fuese común, allí estábamos. Y yo creo que el saberse que tenía un sitio y era alguien, y que eso, y luego, bueno, pues lo que nos ha pasado a todos, que nos han hecho un sitio en la vida y así hemos crecido, ¿no? Pues bueno, por ahí. Entonces, ¿qué no? Yo me acuerdo que una cosa, no sé si estará bien, pero que a mí, yo decía, bueno, es verdad que algunos metían la pata. Metían la pata, y bueno, la primera vez que metías la pata, bueno, pues piénsatelo, entonces tenías algún día fuera por allí, no quedaba nadie fuera, todos volvían. Bueno, pero claro, ya cuando metías 3 veces la pata, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que esta salida no sea un fracaso más en su vida. Esa me parece que es clave, porque ahí te juegas, Bueno, eso en el límite del no. Entonces, ¿qué hacer, no? Bueno, pues a nivel personal. Yo me acuerdo que ya por aquellos años, hace más o menos, yo salí de allí el 2013, o sea que íbamos planteando en el proyecto personal, hombre, cada uno se hace un proyecto personal, entonces entra lo personal, lo laboral, los estudios, la familia, relaciones, salud, y metíamos ya el espiritual, ¿verdad? Y entonces ahí teníamos un pequeño desarrollo y decíamos, bueno, pues a ver, tú en esto espiritual, ¿qué? ¿Cómo te manejas? Entonces yo creo que eso ya nos daba la posibilidad de poder ir hablando de esta cuestión, y entonces ya entrábamos en relación desde lo que a muchos les daba sentido. Bueno, por si acaso, dejo nada más enunciado, luego ya. Nivel comunitario. Bueno, pues, hombre, en el nivel comunitario, en Loyola Echea nos tocó, hombre, joder, comemos juntos, hacíamos una pequeña bendición al comienzo de la celebración y bueno, pues que eso pues hacía, fuese uno u otro, y luego pues digo, teníamos la suerte, les decíamos, hombre, en todas las suras del Islam, ¿verdad?, del Corán, pues en todas parece menos en una. Todos los comienzos son al Dios misericordioso y compasivo. Hombre, si es así, esto algo tendrá que ver con la vida que vivís y que vivimos, porque nosotros también, y entonces, pero eso fue un poco después con el Papa, la Vultus Misericordia, entonces, en cosas que nos uníamos, y entonces decíamos, hombre, pues está fenomenal que comamos juntos, pero, bueno, algo de rezar juntos, y alguna vez hicimos, pero solo lo hicimos, y luego invitamos, por supuesto, cuando le invitamos a un imán. Y entonces tocaba la hora de la oración y rezamos juntos. Oye, pues muy bien. Pues esto que nos permita ir pudiendo dar pasos en esa relación. Lo que, no sé, ¿quién decía que habéis lo de la celebración de algún funeral o la muerte de una persona, acompañar? Bueno, pues nos tocó. Y eso también vino muy bien, un acompañamiento así, donde es verdad, hay posibilidad de expresar mucho más de tú a tú y mucho más de lo que sientes. Y bueno, pues muy bien. Como hay de todo, pues algunos son muy estrictos, ¿verdad? Entonces hubo una separación de grupos en un momento, hasta que hicimos en un sitio lo del musulmán, la persona que había muerto. Bueno, fuimos a su lugar y luego hicimos ya en casa. Bueno, en casa ya hicimos juntos. Y creo que al final hasta les dijimos, mira, pues si nos sentimos de la familia,
Nosotros tenemos una oración de familia, que es el Padre Nuestro. No sé si nos rezamos juntos. Bueno, un minuto. Parroquias. Yo creo que es clave, ¿verdad? Les invitamos, después de lo que os decía de la soledad, les proponemos algo comunitario. Es verdad que cuando estén en un momento de brote nos van a complicar la vida. Pero lo que nos aporten en el resto, eso, sí. Bueno, que no nos pase como que la puerta de Cáritas sea una y la puerta de la parroquia otra, ¿no? O aquel famoso curso de autoestima. Por favor, entre usted por la puerta de atrás. Bueno, pues que no pase lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, retiros, como ya has hecho la experiencia, no me olvido. Hay personas que siguen, a mí me tocaba acompañar la contemplación guiada, pues ahí venía. Bueno. Y luego, vale, voy a citar, con Ayes, con Guiller, con Kepa, quizá, pues hemos estado hablando, lo cito nada más, esto del acompañamiento espiritual, decíamos, joder, si a nosotros nos ha ayudado, ¿por qué no les va a ayudar a los demás? Es que a nosotros tenemos acompañamientos dependiendo de las situaciones, ¿no? Entonces decíamos, mira, será muy importante que captemos, ¿verdad?, cuál es la situación para que podamos ver qué elementos podamos emplear y cómo y con qué lenguaje, ¿verdad?, estoy pensando. Los movimientos interiores, cómo conocer un poco el mundo interior, cómo vivir los altibajos, eso que son las reglas para nosotros de discernimiento que solemos decir, ¿verdad? Cómo vivir los momentos álgidos, los engaños, los puntos flacos, los secretos, los miedos. Bueno, yo creo que este es un trabajo por hacer, pero yo creo que ayudaría mucho que las personas vivan con alguna herramienta que les permita poder comprender lo que les está pasando cuando están cayendo, para que no caigan tan abajo, o cuando van a tomar una decisión que vamos, que están eufóricos, o el conocer su mundo interior y modos de aclararse en la vida y el dar esas herramientas, yo creo que eso es un tesoro. Y yo creo que ¿cómo era Fernando, hablaba de investigación, de no sé qué y tal. Ahí tenemos un camino que sería precioso poder ir trabajando, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede hacer y qué no debe hacer la intervención social? Nosotros decir que dentro del plan que nosotros seguimos de acompañamiento a las mujeres, parte un poco también de la concepción que nosotros tenemos. Y si tenemos en cuenta que es persona, que es una dimensión social y que además es trascendente, y decimos que tenemos una intervención integral, si no trabajamos este aspecto, no es integral. Aunque esto, decirlo en determinados ambientes, hace que la gente se mueva porque se confunde espiritualidad con práctica religiosa y con monjas. Entonces tienes que levantar la voz y decir, no, es que nosotras esto lo interpretamos así. Y parece como que va calando incluso en ambientes como puede ser de la administración y demás. Entonces tenemos introducido dentro de todas las áreas que hay que trabajar con las mujeres el cultivo de la interioridad, que nos parece que es fundamental. Cuando preguntabais que cómo hacer, decíamos, uy, recetas las justas. Porque cada mujer es un misterio en sí misma y tiene una manera de situarse ante la realidad y ante el misterio que es muy personal, aunque después vamos a ver que hay muchos puntos comunes, pero que es muy importante personalizar. Entonces, desde aquí lo primero que nos parece que tenemos que hacer es una escucha vulnerable, no cualquier tipo de escucha, sino la escucha entendida como dejarse impactar por las impresiones, por las expresiones de las mujeres, dejarnos sorprender por el Evangelio que ya está ahí, por la capacidad que está ahí, por la fuerza que tiene en su interior cada mujer. Aprender a mirar la realidad con una mirada crítica, una mirada antropológica,
nos parece importante el desprendernos de todas aquellas ideas preconcebidas que tenemos para poder situarnos en el lugar de la mujer, una mirada antropológica, una mirada lúcida, ellas tienen mirada lúcida por lo que hemos visto, y una mirada creyente. Rescatar en toda su frescura la experiencia de las mujeres. Entendemos que acompañar la espiritualidad en su desarrollo ha de llevarnos a encontrarse con la realidad, con su propia realidad, y generar a partir de ella un nuevo modo de vida, de situarse ante su propia historia personal, de asumirla. Es muy difícil asumir determinadas historias personales porque son muy duras, pero lo que no se asume no se libera, no se redime, y es importante que ella llegue a descubrir que ella es mucho más que todo lo que le ha pasado. Seguir la pedagogía de Jesús en la parábola del samaritano. Estamos en un ambiente creyente, la parábola del samaritano es sagrada y aquí encaja y puede globalizar toda la acción social de cualquier persona, que es utilizar los verbos de ver, de descender de nuestras seguridades, de nuestra cabalgadura, con todo lo que supone, porque igual si bajamos de nuestras seguridades nos dan. Acercarse, tocar, poner aceite, colocar, dejarle mi espacio, cederle parte de mi espacio, llevarle a la pensión, trabajar en red. Alguien se tiene que ocupar, no nos podemos ocupar de todo. Trabajar en red. Procurar que no haya más salteadores, pero no desde la venganza, sino desde una justicia restaurativa. Aquí habría que profundizar mucho en este tema. Y por fin, que ellas experimenten el vete y haz tú lo mismo con otras, con la idea de crear esa red sororal que decíamos antes, ¿verdad? Necesitamos reconstruir nuevas articulaciones, lenguajes y símbolos, contenidos que hagan justicia a la plena humanidad de las mujeres, para dar luz a algo más próximo a la vida, algo más lleno de sentido, para ellas y para la sociedad. Redescubrir la presencia de lo sagrado en las mujeres desde su cultura. El tema cultural, los patrones culturales, a veces el no llegar a conocer, no llegar a interpretación nos puede llevar a unas intervenciones erróneas. Desde su experiencia de vida-muerte, de lucha en lo cotidiano, de los momentos de fiesta, de danza, de baile, la capacidad que tienen de fiesta es impresionante. Recuperar el sentido de fiesta, porque si no nos da la sensación de que siempre en la exclusión es tristeza, es dolor, es sufrimiento. No, es gozo, es fiesta, es capacidad de superación. Recoger todo esto en la vida de las mujeres. La experiencia de vida y muerte, de muerte y de resurrección, hay muchas resurrecciones, de lucha en lo cotidiano, en los momentos de fiesta, desde su relación con las demás, con la naturaleza, con el arte, con Dios. Resaltar la influencia de la moderna antropología teológica, la antropología social y la antropología teológica, y la teología feminista, tanto en la reflexión como en la acción. Las lecturas desde aquí enfatizan la dignidad humana y, en consecuencia, los derechos humanos de las mujeres, que tendríamos que introducirlo en la Carta de los Derechos Humanos, y de las mujeres también. La comprensión desde la fe de la persona como creada imagen de Dios. Cómo la violencia sexual supone un atentado al plan de Dios para toda la humanidad. El querer de Dios que quiere para ellas y para todas las personas la felicidad. Y que toda esta situación de explotación no nos puede dejar indiferentes. Es el principio misericordia. Provoca dos sentimientos: indignación, mucha impotencia ante tanto sufrimiento inútil. Y además tomar partido por este sufrimiento. Y desde la teología feminista, criticar las virtudes tradicionales que refuerzan la victimación de las mujeres, en lugar de empoderarlas, para resistir el abuso y la explotación.
Es fundamental en nuestro caso introducir la variable género para la aproximación teórica a la reflexión sobre los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, para evitar que sean victimizadas. Se me acaba el tiempo, ¿verdad? Vale. Reivindicar el cuerpo de la mujer como espacio de liberación y no como objeto de explotación y violencia, y desde ahí denunciar la doble moral que existe. Condenando el cuerpo y la sexualidad femenina en lugar de reconocerlas como espacio gozoso de encuentro humano y de lo sagrado. Se destaca también el trabajo en red con otros grupos e instituciones civiles y religiosas, en dinámica interdisciplinar con las ciencias sociales. Asimismo, son relevantes las aportaciones de la teología de la liberación y la eclesiología de comunión. No nos sirve cualquier teología, ¿eh? A la hora de hacer una aproximación a estas realidades no nos sirve cualquier teología y no nos sirve cualquier eclesiología. Hablamos de comunión, hablamos de unidad, hablamos de redes sinérgicas, hablamos de todo aquello que nos une y no de lo que nos divide, de guardar nuestro chiringuito. Introducir el cultivo de la interioridad como elemento común a todas las creencias es llegar a saber quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, tomar la responsabilidad y la potestad sobre mi propia vida y tomar mis propias decisiones, mis ideas, mis pensamientos, mi voz, mi conducta. Y esto requiere de una reflexión, requiere de un acompañamiento, de dedicarle tiempo, de establecer silencios. Porque es la única forma de poder entrar en la interioridad, el silencio. Y luego, por otra parte, teniendo en cuenta que es un grupo interreligioso, facilitar los diferentes cultos. Cuando en un momento de entrevista a una mujer te dice soy musulmana, tienes una mezquita en la calle Cortés y tienes la otra mezquita aquí. Si te dice que es evangélica, tienes una iglesia aquí y tienes otra iglesia aquí. Si dice que es católica, tienes el corazón de María, y después un poco lo que es más próximo, pero ponerles en conocimiento para que puedan decidir. La metodología eminentemente práctica y vivencial. Lo que se siente como positivo permanece, no se olvida, porque no es un conocimiento racional. El cuerpo tiene memoria. Es un trabajo personal, pero realizado en grupo. Con lo cual, cuando yo comparto mi experiencia y la otra me la comparte, el feedback, salimos todo el mundo enriquecidos, pero siempre desde la experiencia personal. Los contenidos se abordan en relación a todas las áreas: la personal, la grupal, la sanitaria, la jurídica, la cobertura de necesidades básicas, todas las áreas, pero teniendo en cuenta los ámbitos del funcionamiento humano: el cognitivo, el fisiológico, el conductual, el afectivo, el espiritual, demás. Y bueno, pues luego, siguiendo el proceder de Jesús con las mujeres, la fe que hay en ti te ha salvado. Y yo no te condeno, vete en paz. No la engancha, no la sostiene, que decíais antes por aquí. La fe que hay en ti. No la fuerza que ha salido en mí, no, la fe que has tenido, que has estado ahí insistentemente. Y luego también, pues eso, la necesidad de hacer una revisión teológica desde la iluminación desde la que actuamos. ¿Qué no se debe hacer? Pues bueno, todo lo contrario de lo que hemos dicho. Ir desde nuestros planteamientos, desconocer la realidad cultural y su forma de situarse ante la vida de las mujeres, queriendo meterles en nuestros moldes, en nuestras estructuras mentales y de funcionamiento. Eres víctima de la trata, si aceptas proyecto residencial, tienes. Si no, te quedas en la calle. Establecer dos tipos de víctimas, cuidado. Lo que no se puede hacer es romper los silencios. Solemos tener mucha prisa en poner palabra cuando los silencios se hacen tensos. Y esto para nosotros es fundamental. No romper el silencio, y es muy difícil sostenerlo. Pues porque a veces ya la expresión de la oración no es dónde estás, sino por qué nos has abandonado, porque compartimos vulnerabilidad,
porque compartimos impotencia, que en el fondo es la impotencia de Cristo en la cruz, no es otra. Poner palabra a la evangelización solo cuando es posible, porque cuando no cabe la evangelización siempre estará el gesto. Introducir unas imágenes de Dios cuando ellas no dicen nada de ello. En lo que hemos dicho, en ningún momento aparece Dios Padre. Cuidado. Nada más. Y nada menos. Vale, bueno, ya se ha dicho, ¿verdad? Pero bueno, desde lo que a mí me sirve y en lo que llego a recoger, veo como en la intervención social son muy importantes las competencias profesionales, técnicas, que se dominan, que se actualizan, pero en este ámbito de lo espiritual creo que es otra cosa, en el sentido de que ya no es algo que yo domino, que controlo, que tengo adquirido, que me siento seguro. Es otra aventura, ¿no? Más bien quedar expuesto, ofrecido, vulnerable, has dicho en varias ocasiones, humilde. Yo creo que es esencial esa humildad, buscar el encuentro, la relación, ese último que decíamos, lo último, y los límites, ¿no? Porque pues sí, nos sentimos tensos e incómodos ante los límites, pero pues asomarnos ahí, ¿no? Y también acompañarnos como testigos, de algún modo, ser testigos de lo que acontece, para reconocerlo y también para decirme, para entregarme. Hace poco estuve con Hussein, que es el presidente de Onda Madrid, una asociación musulmana, porque estamos preparando un encuentro. Fui con ese objetivo, estuvimos 4 horas, y cuando volvía en el metro de Villaverde, que es donde tiene la asociación, a la casa donde estaba, me daba cuenta que no habíamos programado nada, ni concretado nada del retiro, pero venía con la certeza de que habíamos compartido mucho y que íbamos a hacer un camino juntos, ¿no? Que yo me podía fiar y que mutuamente, ¿no? Es algo... Entonces, bueno, pues desde ahí poder como percibir lo invisible que se va creando, aunque luego pues nos falten concreciones. Estar dispuestos también a entrar en un dinamismo transformador, que eso es lo espiritual, el espíritu, es dinamos, es movimiento. Y eso, como ser llevados más allá de conceptos, de contenidos adquiridos. Decía antes también lo de ser consciente de dónde vengo, de mi herencia cultural y religiosa, y desde ahí también como encontrar lo que me falta, la necesidad que tengo del otro, y como otra manera de situarme en el mundo. En esas situaciones, esos recorridos de exclusión, tiendo a ver lo que le falta, ¿no? Lo que no tiene. Este verano, cuando estuve unos días en Marruecos en un seminario, y visité una ciudad que está en la frontera con Argelia, y me encontré en una parroquia, la habían
cambiado prácticamente, ya no había despachos, era todo para acoger a estos jóvenes subsaharianos que están subiendo, ¿no? Y no veía maletas, por supuesto, no veía mochilas, que nosotros la cogemos para salir una mañana, ¿no? Bolsas de plástico y poco más, ¿no? Sin embargo, escuchándoles también es reconocer todo lo que traen consigo, ¿no? Quizás no tan visible, pero que traen una riqueza muy grande. Entonces, poder recoger ese equipaje con el que vienen, ¿no? Afrontar los miedos que me surgen también, que nos surgen también a ellos. La relación de confianza pues es algo que se va alcanzando. ¿Cuántas veces decimos, jo, pues nos estará engañando? Me estará contando esto para ver qué me saca, ¿no? Pero pues sí, cómo llegar a hacernos fiables mutuamente, ¿no? También que me perciba así, ¿no? Que tiene que disfrazar o maquillar su realidad. La vulnerabilidad que has dicho, la afectación, sí, el evitar también ese aspecto tan sombrío de lo humano que es la autosuficiencia, ¿no? Pensar que yo ya sé, que yo puedo, y pensar también que tengo la totalidad. Por lo tanto, pues entrar en esa espiritualidad de diálogo y sí, como algo, digamos, inclusivo, incondicional. Yo, vamos, personalmente en este recorrido pues me experimento cada vez más ensanchado, pero diría que no descentrado. Yo creo que todas estas vivencias, encuentros, me van dando centro, a la vez que, bueno, pues uno queda ahí como en un irse haciendo constantemente, ¿no? Permanentemente.